Dios le bendiga, hermanos. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a hacerlo por la apertura. Pueden inclinar sus rostros. Señor Jesús, tú seas, Señor, bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que están atrás de la pantalla. También, Señor, tú estás guardando, Señor, a cada hermano, Señor, y ayúdanos, Señor, que el servicio salga bien, Señor, de principio a fin. Tú estás ayudándonos, Señor Jesús. Tú estás diciendo, Señor, al predicador, a los que van a dirigir, a los que van a los anuncios. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar Sublime Gracia. Vamos a entonar Dios descendió. Sol. Do. Dios descendió. Se llama Cristo. Él vino a amar. Ya
personal solo cree. Solo. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó, y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más es un privilegio para nosotros y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, del versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la que nos estamos apoyando, hermanos preciosos. La bendita palabra del Señor dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a leer una vez más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Acompáñenme, por favor, abriendo sus escrituras en el libro de Daniel, capítulo 9, por favor. Vamos a mirar el verso 24. Dice la bendita palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos una vez más el inmenso privilegio de poder, Señor, honrarte, poder servirte a la manera de la predicación.
Te ruego, Señor, que tomes el control total de este servicio, que no permitas que nuestra humanidad aflore. Este lugar no es pertenencia nuestra, este lugar, Señor, te pertenece a ti. Permite que no sean solamente palabras, permite, Señor, que sea verdad. Por favor, te ruego, te suplico, te imploro, que en esta mañana nos honres con tu presencia, que tomes el lugar que te corresponde. Por favor, Señor, hemos leído tu palabra, y si tú no nos ayudas como le ayudaste a Daniel, si tú no nos ayudas como ayudaste a Juan, como has ayudado a cada uno de tus hombres, nosotros vamos a naufragar, Señor, en el mar de la confusión. Mis hermanos y yo estamos aquí, Padre, en esta mañana, acercándonos a tu divina presencia con acciones de gracia, pero al mismo tiempo acciones de misericordia. Ten misericordia de nosotros. Por favor, Padre, sana a los enfermos. Esta es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Al afligido dale consuelo, al hambriento sacíale el hambre. A todo aquel que esté invocando tu nombre, contéstale. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pedimos. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares, por favor. Una vez más, hermanos preciosos, es un privilegio para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy día es 6 de febrero del año 2021, sábado, último día de la semana laboral. Y es para nosotros más que un honor, más que un privilegio poder estar de pie, parados detrás de este lugar santo, sacro, consagrado, para poder compartir un poquito de la bendita palabra del Señor. Decirles, como siempre, que el único motivo y objetivo que tenemos al transmitir diariamente es simplemente poder pugnar en contra de la oscuridad que parece que está tomando control de los sentidos de la gente. No es nuestra intención ser populares. No han habido hombres de Dios populares. Siempre los hombres del Señor han sido impopulares, incluso no fueron creídos por su propia gente. Jesús mismo gozó de impopularidad y él dijo para sí: ¿acaso no dice la palabra que no hay profeta en su propia tierra? Entonces no estamos buscando popularidad, no estamos buscando suceso. Lo único que estamos buscando es llevar refresco a los hijos del Señor. No estamos buscando moverlos de su posición, sacarlos de su iglesia, hacer que pierdan el respeto de sus líderes. No, si algo buscáramos y le pusiéramos nombre, diríamos que anhelamos que se establezcan cada vez más, que honren más a sus pastores, que los apoyen, que los impulsen, que los sostengan y que sostengan la causa. Esa sería una de nuestras metas, si así tuviéramos que decir. Estamos mirando ya por tercer día consecutivo las 70 semanas de Daniel. Hemos visto, en palabras del propio hermano William Marron Branham, que este estudio se divide en tres partes. En la primera parte es las instrucciones de Gabriel a Daniel. La segunda es el sextuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel, y todo esto en su conjunto es las 70 semanas de Daniel. Al estar escudriñando, al estar mirando, al estar pensando en lo que estamos ahora estudiando, me encuentro con fechas, cifras, datos, me encuentro con cronología, me encuentro con historia. Entonces es fundamental para nosotros hacer memoria de la historia para poder comprender el momento que estaba viviendo el profeta David cuando el ángel Gabriel vino a él. El hermano Branham nos enseña que para poder entender la palabra del Señor, nosotros tenemos que entender la palabra del Señor en su contexto, o sea, la palabra del Señor en su todo.
no solamente una fracción, porque si no tendríamos el cuadro totalmente incompleto. Cuando nosotros hablamos del misterio de la redención, naturalmente tenemos que regresar al principio, porque fue en el principio donde el plan de redención empezó a operar, y empezó a operar cuando Adán redimió a su mujer, o sea, cuando la poseyó íntimamente. Él plantó su banderilla reclamando su propiedad. Eso era el acto de redención escondido detrás de la vida de uno de los hombres del Señor. Cuando la redención se ejecuta, se le regresa al dueño original lo que le pertenecía. ¿Qué perdió el hombre en el principio, aparte de perder a su mujer? Él perdió su posición, perdió el compañerismo que tenía con Dios y perdió a su mujer. Y sabemos que él la recuperó canjeando con esto su divinidad, canjeando con esto el poder de la palabra hablada que él tenía, y es el tercer jalón. Todos nosotros sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, vino como el Adán verdadero. El Adán de 4000 años atrás era solamente un tipo, era un ejemplo, era una sombra del Adán que vendría 4000 años después a pagar el precio para recuperar a su novia amada, que somos nosotros, su iglesia compuesta por judíos y por gentiles. O sea, Jesús con su muerte en el Calvario iba a pagar el precio para salvar a la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia del Señor está compuesta por judíos y está compuesta por gentiles. No podemos hablar de la iglesia sin hablar de los judíos y sin hablar de nosotros los gentiles. Cuando Jesús vino a la tierra, nosotros miramos su vida a través de los 4 evangelios, y en los 4 evangelios nos damos cuenta que Él vino en 4 títulos diferentes. A Él se le llamó el Hijo de Abraham, y el hermano Branham dice que esto significa la dádiva del rey, la dádiva real. Pero Él también vino como el Hijo del Hombre, y el hermano Branham dice que como Hijo del Hombre era heredero de la tierra. Pero no solamente vino como el Hijo del Hombre, vino también como el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. Entonces vino también como el Hijo de David, y este es heredero al trono. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dominios y reinos son para el hombre. La honra y la gloria siempre es para Dios. ¿Quién es el que perdió en el huerto del Edén? Dios no perdió. El que perdió fue el hombre, porque al hombre se le había entregado la tierra como su heredad. Al hombre se le había entregado la tierra bajo su administración. Fue él el que perdió. Entonces, en realidad, Dios viene a restaurar al hombre, y al restaurar al hombre, por consecuencia, todo empieza a restaurarse. Entonces, el misterio de la redención nos va a regresar necesariamente al principio. Y al pensar en el principio, yo puedo pensar en el Edén, o puedo pensar también en lo que sucedió en el aposento alto. ¿Qué es lo que a la iglesia le fue entregado? A la iglesia se le entregó el bautismo del Espíritu Santo, porque esa era su heredad, era su herencia. Y a la iglesia se le entregó nuevamente el poder que le pertenecía, y este poder que le pertenecía a la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Vimos cómo un insecto en 4 etapas diferentes
se fue comiendo a esta iglesia, a este árbol que brotó en el día de Pentecostés, como vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Se comieron los frutos, se comieron el compañerismo, se comieron la enseñanza y se comieron la propia vida, porque la vida del árbol es la savia, solo que la savia, dice el hermano Branham, que regresó a la propia tierra. Para entender un poquito acerca de la redención, nosotros en realidad necesitamos tomar la decisión de hacer un estudio serio acerca de las costumbres del Antiguo Testamento y las leyes que regían para el pueblo del Señor, y una de esas leyes era la ley de la redención. Antiguamente una propiedad no podía ser retenida por más de 50 años, por eso es que los esclavos en el año 50, ellos eran libres en totalidad. Ellos eran libres en totalidad y esto se conoce como el jubileo. En la numerología, el número 50 es jubileo. Hablar de las 70 semanas de Daniel es hablar también de la redención, y el hermano Branham nos dice que el plan de redención consta o está formado por 5 sietes. Bueno, nosotros creemos en la numerología. Dios habita perfectamente en los números, en las matemáticas. 1 es unidad, 2 es compañerismo, 3 es perfección, 4 es liberación, 5 es número de gracia, 6 número de hombre, 7 es el número perfecto, el número completo al que no le falta nada. Entonces, en el plan de redención hay 5 sietes. ¿Qué es lo que miramos en el plan de redención? Los 7 sellos. Miramos los 7 espíritus, los 7 ángeles, las 7 trompetas y las 7 edades de la iglesia. Estos 5 sietes componen en realidad el plan de redención. Porque para Dios redimir a su iglesia, tuvo que desatar Él mismo los sellos y revelar los secretos que esos sellos contenían. Para ejecutar Dios el plan de redención, tuvo que enviar 7 espíritus, 7 estrellas, 7 ángeles, 7 ministros. Y estos ministros, uno a uno, desatarían un sello, pero no solamente desatarían un sello, sino tocarían una trompeta, y no solo una trompeta, sino también un trueno. Amén, hermanos. 7 trompetas, 7 mensajes, 7 ángeles que son los 7 espíritus de Dios, y 7 edades de la iglesia, el periodo a través del cual el plan de redención va desarrollándose, porque Joel capítulo 2 dijo: yo restauraré. ¿Quién es el que restaura? Yo. ¿Quién es el yo? El yo soy. Este no es Pablo, este no es Ireneo, no es Martín, no es Colombo, no es Lutero, no es Wesley, no es el hermano Branham. Este es Jesucristo. Los hombres son solamente instrumentos. Son, como dije estos días, carteros, y el cartero simplemente trae una carta. No sé si lo repetí esta semana, pero me contó alguna vez mi maestro una parábola. Y esta es la parábola del cartero. Me contó que había un joven profundamente enamorado de una dama, y esta dama profundamente enamorado del joven. Pero no tenían posibilidades de poder casarse, no había dinero. La única manera era que él abandone el país, se vaya lejos, trabaje duramente y reúna los recursos para felizmente casarse. Resulta que él se fue de viaje a mucho dolor de la joven, pero con la promesa de que él regresaría con los recursos necesarios para poder formalizar la unión. Y él le dijo: para aplacar la sed de amor que tú tienes por mí, te prometo que todos los días llegará a tus puertas una carta. Y así fue. El joven llegó a una ciudad lejana, se instaló, se estableció,
y todos los días cumplía su promesa enviándole a esta joven una carta de amor. Pasó mucho tiempo, cientos de cartas. Pasando de repente un par de años, 3 años, el joven, totalmente establecido económicamente, decide regresar. Al regresar a su ciudad natal, va a la casa de la joven a quien él había jurado amor eterno. Cuando llega, ve la puerta entreabierta y de repente ve a un niño gateando. Y él no pensó nada, pero tocó la puerta y de repente alguien la abrió totalmente. Era la mujer que él tanto amaba, quien estaba esperando un segundo bebé. Y cuando él la miró, entendió que el niño que gateaba era de ella y el niño que esperaba no era de él, naturalmente. Y ella le dijo, sin que le pregunte: llegó tanto el cartero que me enamoré de él. Muy bien, yo debo de comprender, cada hombre de Dios debe de comprender que somos solo carteros y que nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestra encomienda es entregar la carta, no que la gente se enamore de nosotros. Mi trabajo, mi tarea es que la gente se enamore cada día más de Jesucristo. Y si cumplir el papel de cartero hará que la gente no llegue a amarme, no importa si la gente se enamora de Jesucristo. Yo sé la historia de un grande cartero. Este cartero vino al mundo hace 2000 años. Su papel era preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Cuando él empezó a predicar, él notó que la gente de alguna manera empezó a enamorarse de él. Estamos hablando de Juan el Bautista. Durante 6 meses él predicó con potencia, con fuerza, con ahínco la venida del Señor. De repente apareció en la escena un joven carpintero en el cual no había belleza. De repente todas las atenciones se centraron en el Cristo y de un momento a otro Juan se quedó solo. Aún sus discípulos amados lo abandonaron para irse con Jesús. Yo me imagino que esto habrá sido duro para él. Sin embargo, como un profeta de Dios, él sabía que estaba cumpliendo el papel para el cual él había sido manifestado. Y era no que se enamoren de él, sino que se enamoren del Señor Jesucristo. Entonces, cuando los 7 sellos se rompen, se abren, cada uno empieza a revelar un secreto, y ya lo miramos en Apocalipsis capítulo 6. Miramos la apertura de cada uno de los sellos, miramos a los 4 seres vivientes y miramos también a los caballos y los jinetes del Apocalipsis. Cuando vimos esto, nos dimos cuenta que en el capítulo 7 se hizo un hondo silencio. Nadie habló del 7º sello y recién en el capítulo 8 se nos habla de él. Entonces, cuando el último sello se rompe, y cuando se rompe el último sello, cuando un ángel o el ángel pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, comprendemos lo que el hermano Branham dice, que hay un ángel celeste y al mismo tiempo hay un ángel terrenal aquí entre nosotros. Entonces, cuando el ángel pone un pie sobre el mar y sobre la tierra, está hablando de Jesucristo, el ángel fuerte, pero al mismo tiempo nos está hablando de un ángel en la tierra, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Cuando esto sucede, el tiempo no será más. Con el último sello es el 7º sello, todo termina. Y cuando decimos de todo, estamos hablando también con la redención que empezó en el Génesis. La redención también termina. ¿Y qué sucede o qué tiene que pasar para que la redención termine? El Cordero abandona el trono de intercesión y ahora sí es león, ahora sí es un juez.
en esta mañana, Él es todavía su Salvador, Él es todavía mi Salvador. Como dicen los americanos, Él es tu Salvador. Hoy usted y yo podemos correr al trono de misericordia. Podemos colocarnos debajo de la sangre a través de la confesión. Podemos contarlo todo y el Señor viene a nuestro auxilio, el Señor viene a nuestro socorro. Pero cuando el séptimo sello se rompa en totalidad, cuando el ángel jure que el tiempo no será más, entonces la redención terminó y el papel que ahora está haciendo nuestro Señor Jesucristo de abogado, de intercesor y mediador, termina. Y ahora ya no es un cordero, ahora es un león, un juez. Bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos leído los títulos de cada uno de estos sermones y vemos cómo el profeta David, este profeta joven que fue llevado a cautiverio a Babilonia cuando tenía más o menos 12 o 14 años. El hermano Branham habla que él fue llevado cautivo casi por el año 606 antes de Cristo. Él fue llevado cautivo en ese periodo de tiempo y él se mantuvo firme, se mantuvo inconmovible durante los 70 años de cautiverio. Ahora, este joven profeta que se hizo hombre y se hizo anciano en pleno cautiverio, era un amante de los rollos, un amante de los profetas. Él sabía que el cautiverio que estaba sufriendo Jerusalén era porque le habían dado la espalda a Dios, porque se habían rebelado en contra de Dios, y los profetas de Dios anunciaron centenas de años antes que un cautiverio iba a acontecer. Aún David, escribiendo los salmos, añoraba la liberación de su pueblo. Cuando el ángel vino a él, la misión del ángel era instruirle, era enseñarle, era responder a sus dudas, era mostrarle el cuadro completo. Pero ¿por qué Daniel llegó a esto? Vamos a ahondar un poco y de repente podamos sacar una lección para nosotros. De repente nosotros debamos de mirarnos por unos momentos en la figura de Daniel. De repente nosotros debamos de imitar o seguir la enseñanza que Daniel nos está transmitiendo a través de su vida. Bueno, el ángel tenía un séptuple propósito cuando se acercó a Daniel, pero entre todo, el propósito mayor era abrirle el entendimiento para que comprenda las profecías. Bueno, vamos a anotar el séptuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Los 6 propósitos de la visita de Gabriel a Daniel son mostrarle el fin de la prevaricación. Es poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero para esto el ángel le muestra 70 semanas y estas se conocen como las 70 semanas de Daniel. Amen. Para hablar esto tenemos necesariamente que sumergirnos en los números, en las fechas, en los datos. Debemos de tener primeramente un fundamento para poder entender las 70 semanas de Daniel. Debemos de comprender que recién
que la semana 70 de Daniel recién se cumple cuando la iglesia es tomada. Ahora, la iglesia del Señor está compuesta por la Virgen Fatua, está compuesta por la novia y está compuesta por los judíos. Ya sabemos eso. Pero para que las 70 semanas de Daniel empiece a tomar forma, la novia tiene que ser sacada de la tierra. O sea, el fin de la visión de Daniel no se puede cumplir mientras usted y yo, que nos decimos y creemos que somos novia, no nos posicionemos. Ya tiene usted su posición en el cuerpo de Cristo, ya sabe usted quién es, ya sabe usted cuál es el propósito de su manifestación. Dice el profeta, cuando la novia reconozca su posición, será un ejército invencible. Entonces, para que la semana 70 comience, la iglesia tiene que ser retirada de la tierra. También es importante conocer las 70 semanas de Daniel, pero más importante es conocer qué sucede en la semana 70. Si no entendemos esto, no vamos a poder entender los sellos, las trompetas, las copas, las plagas, los 3 espíritus inmundos en forma de rana. No vamos a comprender los 3 ayes, el dragón bermejo siendo arrojado, y tampoco vamos a entender a la mujer en el sol. Ahora, en este grande estudio de las 70 semanas de Daniel, han tropezado muchos estudiosos. Aún he encontrado, porque he hurgado, he hecho algunas preguntas a mi buen amigo Wikipedia, de cuántos años duró el cautiverio, y no hay un consenso entre los historiadores. Algunos creen que duró 48, otros 60 y tantos. Sin embargo, la profecía nos dice que duró 70 años. Amen. Para poder entender las 70 semanas de Daniel, debemos de mirar la Biblia en su cronología. ¿Qué es la cronología? Es una de las ciencias auxiliares de la historia que tiene como fin determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos. O sea, históricamente en qué momento se dan las cosas. Si no tenemos ese orden, vamos a terminar, como el hermano Banan dice, haciendo pastar a la vaca en la copa de un árbol, y eso es un imposible. Entonces, el año 538 antes de Cristo vino una visión a Daniel. Él empezó a ver una visión. El hermano Banan dice que Daniel entró en cautiverio el año 606 antes de Cristo. Y el año 538 antes de Cristo, él ve una visión. ¿Cuántos años habían pasado desde el cautiverio? Bueno, para saber cuántos años pasaron desde el inicio del cautiverio, nosotros tenemos que hacer una operación matemática. 606 menos 538. Esto se convierte en 16 menos 8, 8. Esto se convierte en 9 menos 3, 6. Y aquí es 0. Habían pasado 68 años ya desde que Jerusalén experimentó el cautiverio a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Amén, hermanos. Entonces, 68 años después, el ángel Gabriel, que es comisionado y enviado a los hombres, se le aparece a Daniel, y Daniel entra en una visión.
Ahora, cuando el hermano Branham mira esto, él hace una pausa, solamente para mirar el escenario en el cual estaba viviendo este profeta de Dios llamado Daniel. 68 años de cautiverio. Y si entró al cautiverio a los 12 o 14, estamos hablando que Daniel tenía entre 80 y 82 años cuando el ángel Gabriel se le apareció. Durante 68 años, este profeta, que ya no era joven, se mantuvo fiel a sus principios. Conservó la victoria. Se mantuvo limpio ante Dios. Más allá de que en ese entonces no existía el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. No estaba la sangre de Cristo en el propiciatorio para interceder por ellos. La única sangre que tenían para aplacar la ira de Dios era la sangre de machos, cabríos y becerros. Y solo con la sangre de machos, cabríos y becerros que él ofrecía a Dios en su secreto, él se mantuvo firme. Durante su cautiverio, Daniel no dejó de leer. Hermanos, él estaba solo. No había hermanos, no había amigos, no había iglesia, no habían servicios, no habían cantos, no habían especiales, no había compañerismo, no había nada. Estaba cautivo. Sin embargo, él no dejó de leer. Si pudiéramos hacer un paréntesis y hablar acerca de esto, el tiempo nos quedaría corto. Él no dejó de preocuparse. Él estaba preocupado en el buen sentido de la palabra. El hermano Branham dice que la preocupación no tiene virtud, pero esa es una preocupación diferente a la preocupación que tenía Daniel. Daniel tenía la preocupación correcta. Él estaba colocando todo en una balanza. Él estaba muy interesado en saber el día en que él estaba viviendo. Y él era amante de los escritos de Jeremías. Él había leído a Isaías, había leído a Ageo, había leído a los profetas del Señor. Él sabía que tenía que haber un cautiverio. El año 606, Jeremías profetizó los 70 años de cautiverio que iba a sufrir Jerusalén. Ahora, cuando Jeremías profetizó 606 años antes de Cristo el cautiverio que sufriría Jerusalén, no había solo él como profeta, habían otros profetas. Dios nunca dejó a su pueblo sin luz, pero el más sobresaliente era Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Será por todo lo que Dios le mostró en visiones, será por todo lo que Dios le mostró en los sueños, será por todo lo que Dios le mostró a través de la lectura, porque aunque ellos eran profetas, ellos no eran ajenos a leer, a orar y ayunar. Porque ¿cómo pretende usted que Dios se le muestre? ¿Cómo pretendo yo que Dios se me revele a mí si no leo, si no oro, si no me preocupo, si no estoy hurgando? ¿Cómo pretendo? Entonces cuando Jeremías lanzó la profecía, no la lanzó en soledad. Él la lanzó a los grandes, a los sacerdotes, a los hombres de Dios, y de repente en medio de esos hombres había otro profeta. Y este profeta se llamaba Ananías. Y él contradijo públicamente al profeta Jeremías, y él habló según él en nombre de Dios, y dijo que el cautiverio solo duraría 2 años y no 70. Usted puede encontrar eso, creo que está en Jeremías 28. Ahí podemos encontrar lo que ahora estoy
por la gracia del Señor hablando. Amén, hermanos. Entonces, cuando el ángel se le apareció a Daniel, él estaba leyendo. Él estaba preocupado. Y esta preocupación lo llevó a una honda oración. Lo obligó a una profunda lectura y escudriñar de las Escrituras. Daniel estaba en un estado de desesperación. Esa desesperación hizo que él vea las profecías como nunca antes las había visto. Él empezó a mirar en las profecías cosas en las cuales él nunca había reparado. ¿Cuántas veces miramos la Escritura como si fuera una revista? Bueno, en esta ocasión Daniel no miró las profecías como una revista. Él la vio con mucha atención, y cuando él le prestó la atención que las profecías merecían, entonces Daniel se dio cuenta que el fin del cautiverio estaba a la mano. Ahora, ¿cómo se dio cuenta él de esto? Por los números de la profecía. La profecía decía el año 70. El año 70 debía de cumplirse la desolación que estaba sufriendo Jerusalén, desolación que duraría 70 años. Es allí que Daniel agarró los rollos de Jeremías, quien profetizó el año 606 en contra de Jerusalén y anunciando un cautiverio, y eso fue por el pecado y la iniquidad que ellos estaban practicando. En Jeremías 28 podemos escuchar o leer al falso profeta contradecir a Jeremías y con esto inducir al pueblo a la desobediencia. Bueno, me voy a dirigir a los jóvenes predicadores. Y aunque soy joven, al lado de otros no soy joven. Nosotros los hombres de Dios, al menos los pequeños como yo, fallamos. Como seres humanos fallamos. Yo fallo como esposo, fallo como padre, fallo como hijo, fallo como hermano. Claro, fallamos. ¿Quién no falla? Ahora, esta no es una excusa, ni es un cheque en blanco para fallar a propósito, porque eso es otra cosa. Pero ya vivir en este cuerpo de carne ya es una falla, ya es una desventaja. Tenemos que pelear en contra de la humanidad. Tenemos que pelear en contra de los apetitos de esta carne. Tenemos que pelear en contra de nuestro pensamiento, razonamiento, en contra de nuestra imaginación. Ya es una falla. Sin embargo, lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios o a un papá es que un miembro de la iglesia o uno de sus hijos lo contradiga públicamente. Más allá de que un hombre de Dios pueda fallar, nunca se le debe de contradecir públicamente, porque esto induce al pueblo a la desobediencia y al desacato. Si usted observa a un hombre de Dios en su falla, en su error, como un humano, por amor de Dios, acérquese a él con respeto, acérquese a él con humildad, acérquese a él con amor, y con amor hágale ver lo que usted está observando. No lo haga sentir que está fallando, solo dígale lo que usted está observando. Dios va a tratar con él porque él es un hijo de Dios. Pero si usted lo contradice públicamente, no solo lo disminuye o lo desautoriza, sino que le enseña al pueblo a desobedecer y a desacatar lo que este hombre pueda por parte de Dios decir. Este falso profeta
naturalmente murió. Porque Dios habló con Jeremías y le dijo, ve y dile a este falso profeta esto, pero no solamente se lo digas, sino también dile que ha de morir por su grave falta. Ahora, esto es una enseñanza para nosotros, porque el hermano Branham nos dijo que un predicador del Nuevo Testamento es un profeta. Cuando estaba mirando esto por la mañana, pensé en mi interior, en el error que cometemos cuando contradecimos a un predicador. Aún yo como predicador debo de tener mucho cuidado en no contradecir a los predicadores, más allá si pienso que no están correctos. Debo de honrarlos y debo de respetarlos. Cuando nosotros como predicadores del Señor salimos al campo misionero, nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra tarea es ayudar a los hombres de Dios de la localidad para que Dios a través de estos hombres ayuden a la comunidad. Pero cuando vamos y en secreto hablamos las fallas, comillas, y errores, limitaciones que observamos en el ministerio local, lo que estamos haciendo es instar al pueblo del Señor a rebelarse, a levantarse en armas, a desobedecer y a desacatar. Si eso están haciendo, si esto estoy haciendo yo, debemos de parar. Es incorrecto. Ahora comprendo por qué es anticristo hablar a las espaldas. Si usted tiene algo contra un hermano, llámelo, búsquelo, procúrelo. Jamás hable a sus espaldas. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos una vez más el escenario en el cual Daniel estaba viviendo. Yo lanzo una pregunta al aire. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en cautiverio? Bueno, creo que podemos entender al menos un tanto por ciento a Daniel, porque cuán cautivo me siento dentro de este cuerpo. Aunque este cuerpo es la casa donde yo vivo, pero es también mi prisión, porque me gustaría salir de él por un momento. Me gustaría ir a donde no puedo ir ahora por esta contingencia sanitaria. Me gustaría ir donde hay sufrimiento. Me gustaría estar con mis hermanos en el momento de dolor. Me gustaría darles a ellos en personas palabras de consolación. Me gustaría decirles que no están solos, ojo a ojo, faz a faz. Pero estamos prisioneros. Cuando mis hijos salen, me gustaría ser un espíritu y salir junto con ellos. Me gustaría advertirles cuando veo al peligro acercarse. Me gustaría soplarles al oído y decirles, eso no es correcto. Pero no puedo, me he dado cuenta que soy prisionero de mi propio cuerpo. Me gustaría, cuando veo a la congregación, estar con ellos cada instante de su vida. Me gustaría ser un espíritu para alertarles, para decirles no, o para decirles esto es correcto, esto es incorrecto, pero no puedo. La única cosa que puedo es rendirme al Señor, dejarme usar, es decirle, úsame como un instrumento para tus hijos. Ayuda, si quieres, adviértele a tus hijos a través de mi boca. Lo único que puedo hacer es predicar. Más allá de eso, estoy imposibilitado. Entonces, el momento que estaba viviendo Daniel era un momento histórico, porque estaba casi ya por cumplirse la profecía del profeta Jeremías del cautiverio que tendría que sufrir Jerusalén. En el año 68 de ese cautiverio, el ángel Gabriel se le apareció. ¿Y cuál era el escenario? Primero, él era extranjero, no estaba en su tierra. Era un advenedizo, era un peregrino. Y para colmo de males, estaba cautivo. Ahora, yo sé lo que es ser extranjero, claro que sí. Dios ha permitido
que salga por diferentes países y me he sentido extranjero, pero no cautivo. Los hermanos nos han acogido con calor, con amor, con ternura. Sin embargo, en nuestro corazón existe el anhelo de estar en nuestra tierra. Bueno, ¿cómo creen que se sentía Daniel? Se sentía extranjero, pero no solo extranjero, sino estaba prisionero, estaba cautivo. Estaba alejado de su pueblo, alejado de su iglesia, del templo. No sabía lo que era celebrar un culto ya. No había una iglesia a la cual él pudiera asistir. No había quien dirija los cantos. Entonces él tenía que cantar en voz baja para que el estruendo de su voz no lo delate. Él aprendió a cantar despacio. Él aprendió a llorar en silencio. Él aprendió a gritar sin que se le escuche, porque estaba cautivo. Y Babilonia era un reino pagano. Estaba prohibido adorar a otro Dios. Pero aún en estas prohibiciones, él no se doblegó. Él no se rindió, él se mantuvo firme. Entonces, él no tenía con quién hablar. No tenía con quién compartir. Tenía que cantar a solas, tenía que orar a solas. Y cuando vio a través del escudriñar, a través de la lectura atenta de las profecías, cuando vio que el tiempo se estaba acercando, él entró en una profunda desesperación. Hizo ayuno, agarró incienso, agarró ceniza, agarró cilicio y cubrió su cabeza con ella. Empezó a ayunar, le negó a su cuerpo el derecho de comer y de beber. Y empezó a orar profundamente porque se dio cuenta que el tiempo estaba a la mano. En medio de la soledad, en medio de la adversidad, él se aferró y se mantuvo firme. Durante 68 años, él se mantuvo firme desde el primer día de su cautiverio, cuando tenía solamente entre 12 o 14 años. Allí, en medio de todo lo adverso, en medio del silencio, en medio de la soledad, en medio del abandono, él entendió las profecías. Él entendió que lo que Jeremías había hablado estaba ya a punto de cumplirse. Ahora, este entendimiento no le bajó, por tanto, orar o ayunar. Si él hubiera orado, si él hubiera ayunado y no hubiera leído, jamás le hubiera bajado el entendimiento. Por eso es que cuando leemos las profecías de Daniel, él dice que esto lo entendió por leer al profeta Jeremías. Ahora, Jeremías no era su contemporáneo, pero Daniel nació, Daniel estaba vivo, Daniel tenía entre 12 o 14 años cuando Jeremías profetizó el cautiverio de Jerusalén. Aleluya. Él dice, todo esto lo pude entender por los libros de Jeremías. La gente dice, hermano, soy brutito, por eso no leo. Hermano, a mí no me gusta leer porque soy brutito. Perdónenme, hermanos, y ya dejen de humillarse ustedes mismos, ya dejen de aplastarse. Me han escuchado decir y hemos escuchado decir a los hombres de Dios que todo se aprende por repetición, y todo lo que se repite se vuelve en una costumbre, ya sea buena o sea mala. Pero ya deje de decir, yo no leo porque me canso. ¿Cree usted que no me canso? ¿Cree usted que no nos cansamos? Claro que nos cansamos, pero hay que leer, tenemos que leer. Amen. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de Daniel cuando él se dio cuenta que las profecías de Jeremías estaban ya por cumplirse en su totalidad? Él empezó a prepararse. Él empezó a echar la basura. Él entró en ayuno, en abstinencia.
le negó a su cuerpo lo que le gusta, puso sobre su cabeza ceniza y cilicio. Él se santificó, se preparó para ser visitado y el ángel lo visitó. ¿Y cómo lo encontró? WhatsAppeando, como Jorge Escabarrós. Lo encontró en el Facebook, como Jorge Escabarrós. Lo encontró en el YouTube, como Jorge Escabarrós. ¿Cómo lo encontró? Orando. ¿Y por qué estaba orando? El hermano Branham dice porque quería entender su día. Quería entender su día. Reconociendo, entendiendo tu día y tu mensaje. Entonces, como él quería entender su día y estaba solo, él empezó a consultar a los profetas. Pero ¿cuál profetas, hermanos Cabarros? Si estaba solo, no. Ahí estaba el espíritu de los profetas. Ahí estaba el espíritu de la letra. Ahí estaba Isaías, estaba Jeremías, estaba Ageo, estaba el libro de los Salmos. Él empezó a consultar con los profetas, consultó con los pergaminos. Para entender lo que significó el cautiverio de Israel, de Jerusalén, nosotros tenemos que remitirnos a la historia. La historia nos dice que el cautiverio de Judá en Babilonia marca uno de los momentos más importantes en la historia bíblica. Este exilio que sufrió Jerusalén forma parte del juicio de Dios contra su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? ¿Y por qué es tan importante para nosotros esto? Para empezar, cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos al profeta Jeremías, alrededor de los años 600 antes de Cristo, hablar, profetizar sobre el exilio. Él afirmó que el exilio duraría 70 años. Esto lo encontramos en Jeremías 25, del verso 11 al verso 14. Ahora, Dios también habló a través de Jeremías que cuando se cumpliese ese tiempo, Él visitaría a su pueblo y despertaría en ellos buena palabra para hacerlos regresar a su tierra. O sea, no solo les habló del fin del cautiverio, sino también les habló del avivamiento que ellos iban a experimentar, y ese avivamiento los iba a llevar de regreso a su tierra natal. Bueno, ahí tendremos que hablar de algunos reyes poderosos que Dios usó para que ellos regresen a su tierra. Ahora, ¿cuándo empezó esta profecía y cuándo termina? Bueno, esta profecía empezó a cumplirse cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, realizó 3 distintas deportaciones. 3 veces Nabucodonosor deportó a los habitantes más prominentes, más inteligentes, más sabios, más educados de Jerusalén, y los trajo a Babilonia. Ahí hemos leído a Daniel y los jóvenes hebreos. Amén, hermanos preciosos. Ellos eran inteligentísimos. Para entender estos sucesos o la importancia de ellos, nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente ocurrió. Para saber qué es lo que ocurrió, por qué llegamos a este punto, necesitamos leer la palabra del Señor en su contexto, en el contexto de la historia, y allí nos vamos a encontrar con la monarquía de Israel, o sea, con los reyes. ¿Por qué es que Israel llegó a ese punto? ¿Por qué? Necesitamos mirar el escenario que antecedió a los días de Daniel. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mi deseo, hermanos preciosos, no cansarlos, no aburrirles,
sino más bien provocar a cada uno de ustedes a un estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras. Al encerrarme con Daniel y sus libros, al encerrarme con el estudio de las 70 semanas de Daniel, descubrí a un intruso que tiene como fin estorbarme, y este intruso al cual descubrí era mi ignorancia en las Escrituras. Entonces pensé, para mí, debo de leer la palabra del Señor en su contexto total, debo de leerla toda para cuando yo me encuentre con cosas como estas, saber qué está diciendo la palabra y qué es lo que quiere decirme. La vida de Daniel, la vida de este joven profeta que envejeció en Babilonia, nos enseña cómo debería ser nuestra vida. Nos enseña cómo debería ser nuestra actitud concerniente al día en que nosotros estamos viviendo. Hermanos, Daniel se desesperó porque el cautiverio de Jerusalén iba a terminar. No iba a terminar el tiempo, no iba a terminar la gracia, no iba a terminar la misericordia, no iba a terminar la redención. Los juicios de Dios no iban a caer sobre el mundo entero, no. Solamente se estaba cumpliendo delante de él las profecías de Jeremías, y esto lo sumió en una honda depresión que hasta le quitó el hambre, en una honda desesperación. Se le fue el hambre, se le fue el sueño, se la pasaba orando, ayunando, considerando, escarbando, hurgando, se la pasó mirando las Escrituras como nunca las había visto. Ahora, si el fin de esta profecía, que era el comienzo de otra profecía, el regreso a su tierra, lo llevó a Daniel a una honda desesperación, ¿cuál debería ser nuestra actitud concerniente al día que nos ha tocado vivir? Estamos viviendo en los días del séptimo sello. Uno de estos días todo terminará. La misericordia terminará. El tiempo terminará. Las Biblias se cerrarán. Ya no escucharemos más a los hombres de Dios predicar. No habrán invitaciones para el altar. No habrán oraciones por los enfermos. El tiempo terminará. Pero estamos felices de la vida. Oh, estamos contentos. Nos sentimos privilegiados por haber recibido el mensaje de la hora. Sin embargo, no oramos como Daniel. No ayunamos como Daniel. No nos afligimos como Daniel. Deberíamos estar afligidos en nuestro corazón por los pecados que se cometen en nuestra ciudad, por los pecados que se cometen en el mundo entero. Deberíamos estar intercediendo, deberíamos estar orando, deberíamos estar diciéndole al Señor: ten misericordia de la gente, Señor. No son ellos no saben lo que hacen, ellos simplemente actúan de acuerdo a la corriente, ellos se dejan llevar por la ola. Señor, perdónalos. Pero estamos felices, estamos contentos, nos sobra el tiempo. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Ahora, ¿cómo podemos preocuparnos por los demás si primero no lo hacemos por nosotros? ¿Cómo puedo tener compasión por otros si no tengo compasión por mí? Esto debería sumirnos a una honda meditación. Entonces, Daniel, para poder recibir la revelación de parte de Dios, entró en una honda desesperación, en una profunda meditación, entró a una consideración seria de su vida, empezó a analizar el momento, su entorno, el contexto en el cual él estaba viviendo, y el ángel lo visitó. Daniel vio nuestros días. Ahora,
¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de Daniel? Es que lo que Daniel vio, a nosotros nos ha tocado vivir. Lo que para Daniel fue una visión, para nosotros es una realidad y se nos ha pasado totalmente por alto. Se nos ha pasado totalmente por alto. Lo que Daniel vio hace 2680 años se está cumpliendo delante de nuestros ojos, pero parece que no significa nada. Parece que no estamos entendiendo, parece que no estamos comprendiendo que 70 semanas le fueron asignadas a Israel y de estas 70 semanas ya se han cumplido 72, después se han cumplido 6 semanas y media más, 7 semanas más, y ahora, hermanos, estamos a punto de que el mundo sea testigo de la mitad de la semana 70 que se interrumpió con la aprisión, con el cautiverio, con el suplicio, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que Dios le prometió a su pueblo, naturalmente es lo mismo que ha de darle. Ellos tendrán la oportunidad en el nombre del Señor Jesucristo de que la semana 70 se cumpla. Para que esto se cumpla, para que esto tome forma, para que esto empiece a suceder, nosotros tenemos que abandonar la tierra siendo raptados. O sea, nosotros estamos deteniendo la mitad de la semana 70. Si Dios así nos lo concede, nos lo permite, si nos sigue ayudando, el día lunes continuaremos con esta inspiración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, por el privilegio de la vida, por el honor que significa para mí, para nosotros, pararnos detrás de este púlpito, para hablar de ti, no para hablar de nosotros. Te ruego que me ayudes, te ruego que nos ayudes, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que tú, Padre Celestial, lidies individualmente con cada hermano y cada hermana. Ayúdanos, yo te necesito, el mundo te necesita, todos nosotros te necesitamos. Perdónanos, perdóname, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Esta es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, si Dios así nos lo concede, el día de mañana nos estaremos dirigiendo a ustedes, pero también en la tarde del día de hoy. Ahora sí, hermanos, Shalom Adonai. Ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén.
hermanos, vamos a entonar Sigue adelante. Estás triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor. A consolarte viene a tu amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Amén, hermanos. Después de esta canción estará pasando nuestro hermano que va a los anuncios. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones por el fuego de su amor. Quita toda la tristeza que hay en nuestro corazón, y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar por los anuncios. Pueden inclinar sus rostros. Señor Jesús, gracias, Señor, por este culto, Señor, que nos has ayudado. Gracias, Señor, por ayudar, Señor, a los hermanos, Señor. Tú sabes, Señor, cada petición, Señor, que tenga ellos, Señor, tú sabes, Señor, ayudándolos, Señor, y cumpliéndolos, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Ahora, Señor, te pedimos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.